recibas las notificaciones. Puedes visitarnos tanto en nuestra oficina matriz ubicada en las calles Juan Montalvo entre Bolívar y Pichincha, como también en nuestra oficina ubicada en el Centro Comercial Las Palmeras. Trabajamos por tu confianza. Para más información visita nuestra página web www.rpmachala.gov.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza. Muy buenas tardes, estimados amigos. Nos encontramos en un programa. Y José Lo Andrade, Muy buen- quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Hemos vuelto a su programa en este momento para. Hemos vuelto a su. Muy buenas tardes, estimados amigos. Nos encontramos en un programa más del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y el día de hoy vamos a conversar con Francisco Sáenz, uno de los firmantes de la dolarización de aquel momento mítico que cambió la historia del Ecuador desde hace más de 26 años. Obviamente, previo a esto, hubo una larga e importante discusión intelectual. Muchos economistas estuvieron a favor de ese cambio monetario que ha resultado convertirse en la institución económica más sólida del país, tiene más credibilidad que cualquiera de los presidentes que han pasado desde hace 26 años. Y bueno, pues pocos días atrás, el 9 de enero, estábamos celebrando ese aniversario más de la dolarización. Pero, ¿de qué les queremos conversar? Vamos, primero que Francisco nos cuente un poco el contexto que vivíamos en los años 90, situación por la cual terminamos dolarizando, y luego, ¿qué otro tipo de reformas quedaron pendientes para convertir a nuestro país, en un Ecuador libre y próspero? Francisco, qué gusto saludarte. Me imagino que has tenido un día muy ocupado en medios de prensa conforme a los días que la dolarización nos propone. Sí, muchas gracias, Ocelo. Siempre es un gusto estar en lo que es nuestra casa, tu casa y mi casa, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, donde hace más de 26 años yo, como un súper joven economista, conocí, evidentemente, o sea, me involucré con Dora y luego con Franklin López. Aprendí sobre la dolarización y gestionamos el tema de la dolarización. Como tú bien dices, el rol más importante de ese entonces fue diseminar el conocimiento de la dolarización. La dolarización no fue impuesta por un gobierno, la dolarización fue impuesta por el pueblo. La dolarización fue el producto de la voluntad popular y poniéndose sobre el orden dirigido de los burócratas de ese entonces. O sea, Yamil Mawad se refirió a la dolarización como un salto al vacío. Las autoridades monetarias estaban en contra, el Fondo Monetario estaba en contra. Sin embargo, el rato que él anunció, y vamos a entrar en ese anuncio en un momento porque hay ciertas particularidades que la gente desconoce, el 58% de la población ya estaba a favor. Y eso no nace de la nada, eso es la labor muy explícita que hice Franklin López, Dorita, Rómulo López, Pablo Lucio Paredes, Carlos Julio Manuel y tu servidor, o sea, en diseminar la idea, y Joyce de Ginata, obviamente, o sea, Joyce nos dio una gran palestra, o sea, obviamente me olvido una serie de nombres que me disculparán los que me olvido, están en el Foro Económico y mucha gente los conoce. Pero es importante entender que la dolarización es del orden espontáneo, no es de un orden dirigido, y es la voluntad popular, y que la hace fuerte es que le otorga al individuo, al ciudadano, el poder de su dinero, de su propiedad privada, encima del gobierno. Es una política que ha sido extremadamente popular, que es del orden espontáneo y que afianza la propiedad privada y afianza la soberanía del ciudadano sobre la soberanía que trata de imponer muchas veces el gobierno hacia abajo. Mira, Te cuento la particularidad de la decisión de dolarización que me parece bien bonita. Ok. Fíjate, la dolarización fue anunciada por un presidente con 7% de popularidad en una cadena nacional que nadie esperaba, luego de 2 meses de básicamente haber desaparecido del planeta,
donde todo el mundo especulaba que Yamil Mawad había tenido una recaída de un derrame cerebral que había sufrido muchos años antes, y que todo el mundo reclamaba su renuncia. De pronto, de la nada, anuncia una cadena nacional un domingo y todo el mundo esperaba su renuncia, al punto que Miguel Dávila, que fue el primer gerente del Banco Central y que supuestamente era el miembro del equipo económico que más había estudiado la revisión, él escribe en su libro que él le hace a sus hijos sentarse en la televisión con Canguil porque iban a ver la renuncia de un presidente. O sea, ni siquiera la persona encargada del gobierno para atender la dolarización y para estudiar la dolarización sabía que se iba a dolarizar. Pero lo interesante es esto. Este presidente sale a decir su intención de hacer algo que hace pocos días había dicho que no lo iba a hacer. Y la única acto que él tiene es tratar de destituir a las autoridades monetarias. Algo que normalmente sería de inestabilidad a más inestabilidad. O sea, eso debería causar un caos. Sin embargo, es simple y llanamente, ese es el único decreto que hubo en toda la dolarización. El decreto 1677 de Yamil Mawad, llamando a las autoridades monetarias, llamando al Congreso para revocar a las autoridades monetarias y nombrar nuevas autoridades monetarias. Ese es el único decreto que existió entre que las autoridades monetarias se reúnan y cambien la misión del Banco Central. Mientras tanto, un presidente con 7% de popularidad que había anunciado que iba a descabezar al Banco Central, inmediatamente esta mañana las tasas de interés empezaron a bajar. No hubo demanda de dólares significativa en el Banco Central. Es decir, el orden espontáneo funcionó en cuestión de minutos. Es algo que desgraciadamente la gente todavía no internaliza, porque tenemos esta mentalidad de que necesitamos un orden dirigido, necesitamos, o sea, ¿cómo puede funcionar un esquema monetario si alguien no está detrás del manejo de la moneda? Pues funciona perfectamente. Y la dolarización en el Ecuador es el ejemplo más fidedigno del poder del orden espontáneo y de la soberanía del pueblo y del individuo sobre el gobierno. Mira, con respecto al tema de orden espontáneo, yo quisiera utilizar una especie de analogía para que aquel que no es economista o que que tal vez no haya leído a Hayek o algo por el estilo, entienda de dónde viene esto de orden espontáneo. Y yo te lo pondría de esta manera. Si ponemos a 20 jóvenes de entre 20 y 25 años en un salón y los dejamos durante espacio de una hora, ¿qué crees que va a surgir naturalmente? Una conversación, porque eso es lo que hacen los seres humanos, eso es lo que hacen los jóvenes, de forma natural va a emerger espontáneamente el dialogar y ponerse por lo menos hacer tiempo mientras llega otro. Lo contrario es creer que para que estos jóvenes estén dialogando, alguien tiene que decir, y por si acaso los vamos a dejar una hora, pónganse a conversar, y es más, yo le diría a los que están en esa esquina que conversen con los de la otra y a ustedes con los del frente. No es necesario, iba a surgir. En el caso de la dolarización para el Ecuador, la gente había abandonado al Sucre porque el Sucre había sido destruido. ¿Ya? Entonces, por enésima vez. De aquello que no sirve. Claro, o sea, una vez más. La destrucción total del poder adquisitivo del Sucre durante el siglo XX fue varias veces. O sea, la última destrucción del 99.9% del valor adquisitivo del Sucre fue en cuestión de 2-3 años. Pero ya había sucedido en la década del 82 al 92, el Sucre pierde el 99.9% de su valor adquisitivo. O sea, el Banco Central de Ecuador, esto sale en el libro, por si acaso, que estará disponible el 23 en el evento del IEF, que llevamos, desgraciadamente estamos atrasados un año en sacar, pero creo que valió la pena. El Banco Central del Ecuador nunca en su existencia pudo defender el Sucre. Su mal accionar es el que causa la crisis financiera. Es decir, la crisis financiera del Ecuador no es una crisis causada por los bancos. No estoy diciendo que no había malos bancos, había malos bancos, pero la banca en general estaba bien. De hecho, tú ves que cuando pasan la ley de la AGB y toman el Filambanco, la tasa interbancaria baja del 90 al 50% en diciembre. Para marzo estaba en 150%. La diferencia es que
el Banco Central subió los encajes y el ICC. Entonces, el Banco Central del Ecuador, desde que se fundó en 1927, eso es algo que toco en el libro, nunca pudo controlar el sucre, su mal manejo se fue empeorando, desde que le quitaron, en el periodo post-Bretton Woods, y que coincide en el Ecuador con el boom petrolero, la cosa se vuelve absurda. Mantienen al sucre revalorizado a tal punto que luego el gobierno interviene para sucretizar la deuda. O sea, el Banco Central del Ecuador ha sido absolutamente nefasto en toda su historia para el Ecuador. Entonces, lo interesante, disculpa que te interrumpí esto, es que, claro, en esta última iteración el pueblo finalmente se hartó. Y luego de 116 años de actuar como unidad de cuenta, dijo, ¿sabe qué, Sucre? Muchas gracias. Usted fue un gran mariscal en Ayacucho, pero es infame que utilicen su nombre para devaluarlo de esta manera. Y le dieron final sepultura. Claro, claro. Cristiana sepultura. Y enhorabuena que haya permanecido en su lugar, y aquellos que por ahí quieren revivir a este zombie, mejor déjenlo tranquilo, déjenlo seguir descansando en paz. Pero bueno, yo quisiera decir algunas cosas que he mencionado y que son importantes. Primero, el día 23 de enero vamos a tener un evento organizado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, la Federación Interamericana Empresarial y la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Dónde se va a realizar esto? En la Cámara de Comercio de Guayaquil, a las 10 de la mañana, entre 10 y 12 del día aproximadamente. Si necesitan participar en este evento, no tienen más que entrar a las redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEEP, búsquennos en las redes y encontrarán los formularios que les permiten asistir. No tiene costo económico directo, no vas a tener que pagar, aunque todo tiene costo según lo manda la buena economía, ya, pero no vas a pagar. Lo que sí tienes es que reservar, porque como todo recurso es escaso y tenemos un espacio limitado para poder contar con asistentes. Ahora bien, ese día en particular vas también a poder acceder al que Francisco viene prometiéndole al país desde hace algún tiempito, un libro en el cual va haciendo, digamos, un recorrido por la dolarización a través de ella. Y bueno, pues incluso, como en todo buen momento, vas a tener ocasión no solamente de potencialmente comprarlo, sino de tener una firma. Pues no, no todo el mundo tiene el librito firmado en ese momento y que diga algo así como para mi amigo de Francisco Salles. Ese es digamos, un plus adicional de asistir y poder comprar el libro in situ en este evento, que sirve no solamente para rememorar aquel tal vez único gran éxito económico que ha tenido nuestro Ecuador, ¿ya?, sino reflexionar acerca de cuáles deben ser el tipo de reformas que tienen que acompañar a la dolarización para sacarle provecho. Porque hay mucha gente que dice, para fortalecer a la dolarización. Yo diría, mira, la dolarización es como un joven veinteañero que se alimenta bien y que todos los días va al gimnasio. No necesita ayuda, ese por las condiciones de juego le está yendo muy bien. A la dolarización ha cumplido su papel y le va bien. Lo que necesitamos los ecuatorianos es aprovecharla, ¿ya? Y de eso va la reflexión. Yo te diría un poco, Francisco, que en Ecuador siempre tratamos de parchar los problemas que tenemos y ya es hora de ponerle norte para que ese norte de alguna forma organice o alinee todas las reformas de tal manera que podamos al final del día tener un Ecuador con tasas de crecimiento elevadas, sostenidas y que poco a poco va resolviendo sus problemas. Pasemos a esa fase, Francisco. Más allá de que la dolarización nos ha traído pues, un sinnúmero de beneficios, tal vez convendría que los comentes brevemente, ¿cuáles son esas otras reformas que quedaron pendientes? Porque en el Ecuador en el que vivimos, lamentablemente, las reformas que son necesarias para que el país salga adelante están ahí desde tiempos inmemoriales, esperando que alguien las lleve adelante.
O sea, José, lo llevo 26, no, o sea, llevamos hablando 26 años de exactamente la misma cosa. En el libro, precisamente saco el escrito que publicamos en el Foro Económico, publicó el 7 de enero, diciendo que, hablando sobre la división, diciendo que la división era posible aplicarla inmediatamente y los otros cambios que deberían haber en la economía. Y retomando tu tema, yo lo que digo es que el sistema institucional del Ecuador tiene que buscar ser coherente con las fortalezas de la región. Lo que tenemos es una incoherencia institucional. Tenemos una moneda exógena, es decir, nuestra moneda viene de afuera, pero mantenemos un banco central. Y mantenemos políticas monetarias, por un lado. Por otro lado, tenemos una moneda que viene de afuera, pero tratamos de cerrar la llave de paso entre nosotros y la fuente de los dólares. Entonces, las medidas específicas que se requieren son, que no se requieren, pero que verdaderamente potencializarían a la dolarización, es primero que nada la integración financiera. ¿Qué significa la integración financiera? Es eliminar cualquier traba o visión de traba en términos de libre entrada y salida de dinero. ¿Cómo? No, y esto no es solo, pero no es solo simplemente decirlo y ponerlo o darle un candado constitucional a eso, sino es atraer al país a la banca extranjera. De tal forma que bancos cuyo capital proviene de afuera y que tienen operaciones en el resto del mundo operen internamente. Entonces el dinero entra y sale del país a través del sistema financiero que está integrado internacionalmente. Esto es tremendamente importante desde un punto de vista no solo que entre dinero, sino también que salga. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque los niveles del agua, digamos, el nivel de la demanda y oferta de dinero es como el nivel del agua. Tiene que encontrar su nivel. Si tú retienes demasiada agua, ¿no es cierto? Tú causas presión interna en la economía y eso causa burbujas especulativas. Esas burbujas especulativas deterioran la calidad de la moneda o de los créditos, digamos, de los créditos de los bancos, que al final son la creación de la moneda. Me estoy yendo por un lado de dinámica monetaria muy interesante, pero algo muy importante para ver en el hecho de que el Ecuador necesita o se potencializa, y en realidad cualquier país está mejor, si está integrado financieramente, pero es aún más beneficioso para un país dolarizado. Y el ejemplo es Panamá. Tú sabes que en el IE hemos ya hace mucho tiempo desarrollado un proyecto de ley completo con todos los textos necesarios para hacer una reforma financiera integral que nos integre con el mundo. Y seamos sinceros, nosotros hemos hecho todo el trabajito, pero ¿de dónde viene el trabajo? De Panamá. Lo único que tenemos que hacer es replicar las mejores prácticas mundiales en términos de integración financiera que están en Panamá. Ese es clave, o sea, dejar que el dinero entre y salga y que tengamos una presencia financiera internacional para hacer de nuestra banca mucho más eficiente, para que haya más competencia y para que haya flujo de dinero internacional rápido y eficiente en la economía nacional. Bueno, eso es uno, pero fíjate, ese no viene si es que no sacamos el impuesto a la salida de divisas. Entonces, a eso digo, exactamente, eso iba a decir, o sea, ese impuesto debe salir disparado, o sea, ese no debe soportar un minuto a esta reforma, porque de hecho es casi condición de juego. Es que, fíjate, yo escribí sobre esto hace poco. Yo tengo la convicción de que Correa hizo adrede dos cosas para socavar la dolarización. Lo primero fue declarar un default ideológico, cerrando al Ecuador de capitales extranjeros. Lo segundo fue el ISD, porque el ISD es un control de capitales que ahuyenta dinero. Entonces con la mentira de que para que la dolarización se fomente hay que atrapar dólares, metieron el ISD, cuando es todo lo contrario, para que la dolarización verdaderamente tenga mayor capacidad, para que cualquier economía tenga mayor capacidad y dinamismo crediticio, se requiere más capital, y ese capital no solo es del ecuatoriano, sino puede venir del exterior. En el caso del Ecuador, es increíble que hayamos crecido tanto
solamente con ahorro interno. Si hubiéramos podido abrir el Ecuador a inversión extranjera directa, el Ecuador tendría un crecimiento económico muy superior al que ha tenido y tendríamos mucho más de empleo formal, con lo cual tendríamos adicionalmente menos violencia. Entonces, ¿qué nos ha costado el tratar de cerrar al país del resto del mundo? Es empleo y violencia, claramente. Bueno, pero yo sí agregaría que esa violencia también es parte de ese socialismo del siglo XXI que facilitó la llegada de sus secuaces a tierra ecuatoriana porque les dijo, vengan que estamos en el gobierno y aquí sí se puede invertir si lo que van a hacer son invertir, si quienes van a invertir son los narcotraficantes. Entonces, ese es el detalle, lamentablemente. Pero yo quisiera poner un ejemplo Pero tal vez lo que sencillo voy es que la respecto violencia, de... pero lo que voy es que la violencia se nutre de la pobreza. ¿Sí? O sea, estoy de acuerdo contigo que el crimen organizado llegó aquí porque era conveniente llegar aquí. ¿No es cierto? Porque les dieron las condiciones propicias para poder arraigarse. Pero parte de esas condiciones propicias es pauperizar al país y mantener a la juventud muy, muy pobre. Este es un país extremadamente joven. Cuando dolarizamos el Ecuador, yo recuerdo tener varias entrevistas pronosticando el crecimiento económico que necesitábamos en ese entonces para mantener al desempleo estable. Y era aproximadamente, si mal no recuerdo, casi un 5% en ese entonces, porque éramos un país tan joven. José, y seguimos siendo un país joven. En consecuencia, hay mucha gente entrando a la población económicamente activa cada año. Entonces, necesitamos crecer el empleo a un ritmo acelerado para mantenernos estables a nivel de desempleo. Y eso fue lo que decíamos en ese entonces, bueno, la dolarización es un gran empuje para cambiar el tamaño del Estado, reformular la política de apertura, hacer una integración financiera. Y nosotros decíamos que deberíamos instalar una ancla fiscal, que logramos hacerlo en el año 2002. En el año 2002 se pasa la Ley de Responsabilidad Fiscal con el FEIREP. Y esta es una herramienta fundamental que complementa una ancla monetaria. Si tú tienes una ancla monetaria, si tú no vas a poder controlar tu base monetaria, es bueno que tengas una regla fiscal, una ancla fiscal, o sea, que no deje que el gobierno se vuelva loco gastando. ¿Y qué ha pasado en el Ecuador? El gobierno se ha vuelto loco gastando. Entonces, la cantidad de dólares que han alimentado lo que llamamos el dinero de alta potencia en el país, en gran medida vienen del endeudamiento por el déficit. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque ese endeudamiento eventualmente tiene que revertirse. Eventualmente tienen que salir dólares del país para pagar esa deuda externa. Si no hemos suplantado, y es por esto que la integración financiera es extremadamente importante, si no hemos suplantado esas fuentes de ingreso de dinero de alta potencia en la economía, entonces para pagar nuestras deudas vamos a tener que contraer la masa monetaria en el país. O sea, es un punto fino que mucha gente no ve todavía, pero nosotros hemos logrado crear base monetaria en el Ecuador porque el país se ha ido endeudando para financiar sus déficits. El momento que nosotros paguemos los déficits, va a salir dinero del país. Si no tenemos fuentes alternativas, ya sea refinanciamientos constantes, porque somos dignos de sujetos de crédito, inversión extranjera directa, o simple y llanamente que crezca la economía y los bancos piensen que es apetecible invertir en bonos del gobierno, dándole al gobierno el respiro fiscal que necesita, entonces vamos a tener una contracción de la masa monetaria. Bueno, y por la sencilla razón de que en ese momento vamos a pagar capital más interés, así que si entra A, luego sale A más B. Y eso es lo que está sucediendo en este momento y eso da lugar a esa contracción de la que tú perfectamente señalas, Francisco. Ahora, bueno, yo siempre digo que hay dos formas de solventar el problema. O bueno, pueden haber algunas, ¿no? Pero una puede ser que el Estado le pase la factura a la economía, que es lo que siempre hace. Y hay una tal vez menos dolorosa, y que es que la economía empiece a crecer de tal manera que incluso el Estado llega a beneficiarse de ese crecimiento económico, de tal manera que logra él sanear sus cuentas a través de una fórmula que funciona, que es crecimiento económico, él salda sus cuentas y digamos,
todos salimos un poco mejor parados porque en realidad el mejor escenario es crecimiento económico y achicamiento del Estado para no tener que pagar aquello que no se debe de pagar, y me refiero a todo aquello que no otorga valor o que no genera crecimiento económico o que no ayuda. Y para aquellos que no entienden por qué es importante, digamos, que tengamos altas tasas de crecimiento económico para sostener incluso el crecimiento, no solamente digamos, en sí de la economía en general, sino de qué tantos somos. Yo me acuerdo, recuerdo, mejor dicho, empecé a tomar memoria de cuántos ecuatorianos éramos a partir de que éramos más o menos 11 millones de ecuatorianos. Tal vez 11 millones de ecuatorianos era por el año 2002 o por el año 2000. Hoy somos 18. Eso quiere decir que hemos casi duplicado nuestro tamaño. Ok. Para lograr sostener a ese número creciente de personas que se tienen que incorporar al mercado laboral, pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que Francisco Salles tiene una familia compuesta por 4 personas, papá, mamá y 2 niños. Imaginemos que su ingreso familiar es de $1.000. ¿Cuánto le toca a cada uno? 250. Pero Francisco recibe la noticia luego de su señora de que va a venir un tercero. Entonces tú dices, bueno, bienvenido sea, Dios nos ha bendecido, pero si los ingresos no aumentan, ahora son 1.000 para 5, por lo tanto a todos les toca $200. ¿Y qué pasa si hay una contracción económica y ya no ganas 1.000 sino 800? Pues divido para 5, entonces tenemos menos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o lo que sucede en la práctica? Que la familia ecuatoriana experimenta crecimiento, que los ecuatorianos hoy somos más. Y para poder hacerle frente de la forma idónea a esto, debemos crecer y muchísimo, de forma sostenida, y esto es el resultado de arreglar nuestros problemas de fondo. Y para el problema de fondo pasa por hagamos ese tipo de reformas que pueden hacer que el Ecuador pase de estar estancado, ya, y digamos como una de las economías olvidadas, a una economía creciente. Porque cuando tenemos una economía que crece, 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 de paso los inversores dicen, oye, ahí debemos poner plata. Entonces ahí no tienes que encarcelar a los recursos, sino sencillamente pararte en la entrada y decir, venga, pasen, 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 bienvenidos. Contrario a lo que hizo el socialismo del siglo XXI, que fue tratar de encerrarlos o ahuyentarlos, que es peor. Bueno, vamos con esta última reflexión. Tenemos 1 minuto y medio, Francisco. ¿De qué va la reforma que tiene el Ecuador que experimentar, o por lo menos las ideas que Ecuador para salir adelante? Porque estamos cerrando este bloque de... Okay. Lo que tiene que hacer es sustituir el impuesto a la salida de divisas. Yo tengo un planteamiento ya hecho, o sea, sacarlo. ¿Por qué? Porque al sacar el 53% de las importaciones del Ecuador son insumos. Entonces, tener un impuesto a la salida de divisas, un impuesto a las importaciones, es absolutamente absurdo encarecer tu propio cadena de valor. Conjuntamente con eso sería una gran señal para tratar de atraer capital extranjero en la integración financiera, es decir, ofrecerles a los bancos que vengan a establecerse en el Ecuador. ¿Y qué otro aliciente podríamos darles a los bancos internacionales para que vengan? Pues la eliminación de la Reserva Monetaria Internacional. La Reserva Monetaria Internacional no debe existir, no debe existir un banco central en dolarización. Toda esa reserva está esterilizada en la economía nacional y es una fuente de posible riesgo financiero para el país. No es una fuente de estabilización, es una fuente desestabilizadora para un país dolarizado. Lo que pasa es que vivimos todavía enfrascados en este paradigma del orden dirigido, no del orden espontáneo. Entonces no entendemos, ¿cómo? No van a haber reservas. Así es, no van a haber reservas. Así como no existe reserva en los Estados Unidos, en Canadá, en 11 países desarrollados ya no utilizan el concepto de reservas monetarias, porque no reservas monetarias, sino reservas bancarias, porque no viene al caso. Era una herramienta del siglo XX, del principios del siglo XX, que ya no tiene ninguna gestión en regular la base monetaria. Entonces, fundamentalmente y muy rápidamente, eliminar el ISD, integración financiera, son las dos, y ancla fiscal, perdón, es la tercera cosa que te diría. Esas tres cosas
desatarían un gran crecimiento. Y déjame decirte rápidamente, eliminar el ISD sería un impacto de lo que llamamos economía de la oferta, supply side economics, porque le bajaría la carga impositiva a cada uno de los ciudadanos. Es decir, no estoy hablando de reemplazarlo con IVA, estoy hablando de reemplazarlo quizás con impuesto a las exportaciones. Eso sería un impuesto buy side, sería un impuesto supply side. Pero el otro estímulo supply side que podríamos dar es desregular el país. El país está hiperregulado. ¿Quién crea empleo? Las pymes. Entonces, si tú le quitas regulaciones a las pymes, se crea empleo, se formaliza el empleo, se disminuye el déficit actuarial en el IES. O sea, estas medidas no son aplicar la ciencia nuclear, pero desregulación y por el lado monetario es ISD y integración financiera con una alta fiscal. Bueno, yo estoy seguro que muchas de las reflexiones que Francisco estaba comentando en el último bloque del programa también la podrás encontrar en el libro, así que estate atento, ecuatoriano, porque ese libro es parte tal vez del manual del buen hacer económico que tanto necesita este país. Francisco, yo quisiera agradecerte una vez más por haber estado con nosotros y con ustedes, estimados amigos, volvemos en un momento al programa. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Francisco. Chao. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. El registro municipal de la propiedad de Machala ahora también está en el Centro Comercial Las Palmeras para estar más cerca de ti. Más parqueo, más seguridad y un entorno cómodo para realizar tus trámites de forma ágil y segura. Puedes solicitar certificados, inscripciones y contar con asistencia telemática con el mismo respaldo y tecnología de la oficina matriz. Atención de lunes a sábado, 8 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 a 4:30 p.m. Sábados, 9 a.m. a 1:30 p.m. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Este momento para conversar, este es su programa, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para conversar acerca de algo que está ocurriendo a partir del día 3 de enero en particular, una noticia que sorprendió gratamente a la mayoría de los latinoamericanos y a gran parte de aquellos que creen que la libertad tiene que prevalecer sobre las fuerzas oscuras del socialismo del siglo XXI y todas sus formas de represión y manifestaciones en América Latina. Sin embargo, del impulso inicial que recibimos nosotros por, digamos, esa noticia de que en la noche se había ingresado a tierra venezolana y se habían llevado de la oreja al dictadorzuelo venezolano Nicolás Maduro, nos quedamos pendientes de algo que estaba por ocurrir y que era que a las 11 de la mañana el presidente Donald Trump iba a hacer unas declaraciones que creo yo empiezan de una forma razonable y luego empiezan a desdibujar un panorama que en cierto modo a todos nos brindó una suerte de tal vez desasosiego. Sin embargo, con el paso del tiempo, no solamente ha sucedido lo que ha sucedido en Venezuela, no solamente han habido comentarios de unos y otros, sino que hoy comienzan a escucharse de que de repente hasta Marco Rubio podría ser el presidente de Cuba, según el parecer de Donald Trump. E incluso entendemos que han habido ciertas declaraciones importantes acerca de parar esa masacre que está sucediendo en Irán o Estados Unidos intervendrá. Había una especie de giro geopolítico o de una redimensión del quehacer de política exterior de Estados Unidos en este último tiempo. Y para ello, pues, vamos a conversar hoy con Rómulo López. Rómulo López es amigo de la casa, amigo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política desde hace muchísimos años. Está radicado en Estados Unidos, donde ha trabajado para importantísimas, y sigue trabajando para importantísimas instituciones norteamericanas que siempre andan tratando esto de las ideas, porque al final de todo, estimados amigos, las ideas importan y las ideas le dan sentido a lo que hacemos. Quisiera desde tu lectura, Rómulo, entender qué está pasando en este momento con esta especie o esta suerte de nueva política exterior de Donald J. Trump. A ver, hay varias cosas aquí, ¿no?
Obviamente la primera y la que debemos estar todos contentos es con lo que ha pasado con Venezuela. Yo creo que eso es lo rescatable de toda esta situación. Ha causado cierta sorpresa en el continente un poco las declaraciones, como tú bien apuntas, a cuál va a ser la transición, ¿no? Esto creo que tomó por sorpresa a muchos, porque no estaba en las cartas hacer una salida negociada de esa manera, pero por otro lado pienso yo que eso es una situación entendible, dado que Estados Unidos ha tenido muy malas experiencias con los cambios de régimen. Entonces es normal que tomen esa medida cautelosa, que traten de no embarcarse en algo que vaya a comprometer a los Estados Unidos a muy, muy largo plazo. Y es simplemente usar la política del palo y la zanahoria. Yo te doy ciertos incentivos, si lo sigues, pues aquí no pasa nada. Si no lo sigues, te cago a palos y me llevo al siguiente o a los siguientes, o quién sabe qué harán, ¿no? No lo sabemos. Es imposible saber cuáles son los planes de los Estados Unidos en este momento, pero es importante tener eso en cuenta, de que Estados Unidos en cualquier momento puede patear el tablero y decir suficiente con esta tontería e ir con todo hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que eso pesa no solamente en la mente de quienes están en el gobierno en este momento, sino que de todos los venezolanos, ¿no? Obviamente, pues ningún hispanoamericano quiere ver su país invadido, ningún hispanoamericano quiere ver su país tomado por una potencia extranjera, pero la realidad es que la soberanía se perdió hace ya demasiado tiempo en Venezuela. Es más, ha estado perdida en Cuba, ha estado perdida en Nicaragua y está perdida o a punto de perderse en muchos de nuestros países. ¿Por qué digo esto de que la soberanía ya está perdida? Porque en realidad, si no es Estados Unidos, son potencias extranjeras las que están interviniendo. Cuba ha sido un proxy de la Unión Soviética, más tarde Rusia y ahora China y Venezuela. Cuba tenía el control de Venezuela. Toda la guardia pretoriana de Maduro han sido venezolanos. Y ellos tenían la orden, o se dice, porque no sabemos tampoco, pero esa es la reacción o las medidas de protección de los Estados Unidos hacia Maduro, de frenar cualquier intento de esa guardia pretoriana de matar a Maduro. Claro, pero vamos desagregando lo que está comentando. Primero, yo creo que es propiamente una intervención en todo el sentido de la palabra, ¿no? Al menos en el sentido clásico, puesto lo que creo yo que ha sucedido es que ha habido una extracción. Se llevaron de la oreja al dictador socialista del siglo XXI y no se quedaron en la cancha, ¿eh? En cierto modo fue un acto quirúrgico y en cierto modo también es algo novedoso, porque no siempre ha sido así la actuación. Luego, parece ser el inicio de un giro de política exterior norteamericana, porque desde hace mucho tiempo que no andaban resolviendo, entre comillas, los problemas de otras latitudes. Amén de que siempre hayan habido, nuevamente, entre comillas, intereses norteamericanos, sea cual sea como esto se definan, siempre han habido áreas de influencia, siempre ha habido una especie de doctrina implícita en la cual en su patio o en América no debería estar sucediendo cualquier cosa, pero hoy, al menos de forma verbal manifiesta, hay una suerte de, miren, vamos a poner las cosas en orden a menos de que ustedes se organicen y se pongan en orden a sí mismos, ¿no? Eso me parece algo digamos, novedoso. No sé si es precisamente adecuado. Y ojo, por una conversación que tú y yo, Rómulo, teníamos más de 26 años atrás. Y es esta idea de la no intervención, que tiene su razón de ser, ¿ya? De que no hay que ir por ahí jugando a ser el policía del mundo, ¿ya? Que más bien es una política propia de los neocons y no de los liberales o de los libertarios, y que tiene sus detalles. O sea, esto de no intervenir tiene una suerte de lógica interna, tiene una evidencia que lo respalda. No digo, y ojo, al calor de lo que está sucediendo, que tal vez siempre deba ser así, pero en general siempre he sido partidario de la no intervención en otra
en otra sociedad, porque cuando se abre esa puerta, pues terminamos viendo que hay problemas con todos y terminamos interviniendo en todas partes, y resulta ser de que la autoridad ya no es la autoridad, sino que aquel que tiene las fuerzas suficientes termina siendo autoridad de forma global. Entonces hay sus bemoles, ya. No estoy queriendo decir que esté incorrecto que se hayan llevado en la oreja a Nicolás Maduro. Creo que debieron habérselo llevado en la oreja a él, a Padrino, a Diosdado Cabello y a algún otro de combo, ya que, es más, hubieran hecho el esfuerzo y se llevaban a 5 o 6 de esos y tal vez el problema hubiese sido superado con mayor facilidad, pero la verdad es que la realidad es superada por la imaginación. En este momento hay tantas complejidades en Venezuela y en el resto del globo que llaman la atención las declaraciones de Donald Trump. De nuevo, no es que esté en desacuerdo con lo que haya hecho, por mí que vuelvan a entrar, si se hubieran olvidado de Nicolás Maduro, que regresen por él 1000 veces, pero hay un giro y yo quisiera que tú, Rómulo, nos expliques si ese aparente giro de política exterior está sucediendo o qué está dando lugar a que suceda ese tipo de cosas en este momento. A ver, durante mucho tiempo ha habido esta idea de que Estados Unidos no interviene. Y en cierta forma, ese fue, por así decirlo, el estado de cosas con lo que pasó en Cuba, en la crisis de los misiles. Cuando hubo la crisis de los misiles era porque los soviéticos ingresaron misiles a muy corta distancia de la Florida, no te olvides que son no más de 90 millas, a Estados Unidos, al patio trasero de los Estados Unidos, y Estados Unidos llegó a una especie de entendimiento en el cual, pues, ustedes hacen eso y yo también, pues, pongo ojivas nucleares en áreas sensibles para ustedes y muy cerca de Moscú, ¿no? Y eso fue lo que detuvo las cosas, ¿no? Entonces, el concepto general, seguimos estando de acuerdo igual que hace 25, 26 años que habremos conversado esto aquí, de que no te puedes convertir en el policía del mundo e ir resolviendo problemas afuera. Esa es la teoría, pero ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es la realidad política que se vive? En este momento lo que estamos viendo es que el mundo está cambiando. Hemos pasado de ser a un mundo bipolar, por así decirlo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética desapareció en el año 91, se cayó el muro de Berlín en el año 89, y hemos estado avanzando hacia un mundo multipolar, en el cual hay un gorila de 800 libras, que es los Estados Unidos, que sigue siendo un país que mal que bien juega con las reglas del juego, que defiende el Estado de Derecho, defiende un sistema capitalista, y un montón de países que a veces están agrupados por intereses, como puede ser el grupo de los BRICS, como puede ser los grupos de los países árabes, y que en determinado momento ellos han tratado de ejercer presión. Pero el tema de fondo, el tema de la soberanía de la que te estoy hablando, es de que la soberanía solamente es efectiva si tú la ejerces. ¿A qué me refiero con eso ahí? De que la soberanía implica de que tú estás actuando de manera responsable, de que la soberanía implica de que tú estás respetando la propiedad de las personas, que estás respetando la libertad de las personas, que estás respetando la vida de las personas. Pero si un régimen comienza en este momento a matar a su gente, a eliminar a un grupo de gente, ya pasó en Ruanda, entre los Tutsis y los Hutus, pasó en Alemania, en la época de los nazis, donde los nazis decidieron que había que hacer la solución final y eliminar a los judíos. Los países del mundo se han agrupado y se han puesto de acuerdo para detener esto aquí. Y se han armado ejes de conflicto. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eso pasó cuando se armó una coalición en África para tratar de detener el genocidio que estaba ocurriendo en Ruanda. Y un poco las cosas han sido torpedeadas porque la ONU, que es el organismo que debería estar encargado de coordinar este tipo de actividades, es un organismo que ha perdido relevancia e importancia en el escenario mundial. No porque Estados Unidos no lo respete, sino porque el Consejo de Seguridad, el grupo de los países más importantes, no solamente está incluido Estados Unidos, está incluido China, está incluido Rusia, y son países que también juegan a sus intereses, y no son necesariamente intereses a favor de la vida, a favor de la libertad, a favor de la propiedad. Son países que juegan a intereses geopolíticos muchísimo más oscuros.
Entonces, en ese escenario en el que se presenta toda esta situación, y Estados Unidos en una actitud un poco más abierta hacia el mundo, práctica hacia el mundo, ha decidido o decidió el 3 de enero de que lo de Venezuela era insostenible. Estados Unidos, en regímenes anteriores, en la época del señor Bush, en la época del señor Obama, ha intervenido en varios países. Esto no es una política republicana o demócrata. Obama se fue a meter a Libia, se fue a meter en la primavera árabe. ¿Ya? Es decir, esto no es exclusividad de los republicanos o de los neocons. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tema, porque en este momento se lo está tratando de politizar. Como que, Trump es republicano, está rodeado de neocons, está tratando de conquistar el mundo. Pero lo han hecho los demócratas también en su momento. Entonces, el tema es de que hay que tener muy claro ese asunto. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo contigo, no debe de ser Estados Unidos el policía del mundo, pero tampoco podemos quedarnos ciegos ante lo que está pasando, en el cual tienes el exilio involuntario o voluntario, si quieres llamarlo así, de 8 millones de venezolanos que han básicamente tenido que abandonar su país porque realmente es invivible lo que se pasa en Venezuela. La alternativa era seguir esperando, y seguimos esperando, que el régimen se caiga, como ha pasado en Cuba o en Nicaragua, y esperar otros 60 años más. Estamos hablando ya de regímenes que duran muchísimo tiempo. Claro, sí. Duran más de lo que tú y yo estamos en esta tierra, y eso que llevamos un buen tiempito. Ahora, pero hay unos detalles. No lo hacen, y esto es importante recalcar, porque esto es algo que no te lo dicen quienes están en contra de estas operaciones. Te dicen, es que están violando la soberanía nacional. Y el régimen cubano. Prácticamente Venezuela se había convertido en un régimen satélite de Cuba. ¿Ya? Y la vida de las personas es una cosa totalmente asquerosa lo que está pasando. Entonces, yo no apoyo que Estados Unidos siga metiéndose en otros conflictos, pero sí apoyo de que Estados Unidos tenga un rol un poco más afirmativo en las cosas y decir, esto no se puede cruzar. No puede ser posible que maten a 10.000 personas en la calle en Irán, que están protestando ya por más de 50 años de un régimen genocida, totalmente antiliberal, antilibertad, antigente, antimujeres, tanto que se habla de la violencia femenina y tanta cosa, del femicidio. O sea, ¿qué régimen más feminicida que hay, que es el de Irán? Donde las mujeres son colgadas o azotadas en público por mostrar un cabello. Claro. Bueno, de hecho a eso quería ir. Pero vamos de nuevo por partes, ¿no? Si bien es cierto que yo creo que el principio es el de no intervención y debería tratarse dentro de lo posible de mantenerlo, porque por alguna razón está, no es una cosa que se ocurrió de los últimos 20 años para acá, tiene su razón de ser porque la línea a cruzar es muy delgada, es muy difusa, el determinar que en otras sociedades están sucediendo cosas que no deben de suceder, da lugar a un área gris o a una cierta subjetividad que al final no es que se cruza solamente con la visión altruista de un tercero, sino con la realidad económica y con intereses y una suerte de otras cosas que finalmente terminan motivando las intervenciones. De tal manera que debería haber una suerte de estas son las condiciones por las cuales podríamos llegar a interceder o intervenir una tercera sociedad. Ahora bien, ese Consejo de Seguridad de la ONU o las Naciones Unidas debería en cierto modo haber jugado ese rol, pero también ha perdido con el paso del tiempo un poco esa credibilidad, o también hacen caso cuando se decide no hacer caso. Pero ojo, yo quería llevar la conversación, Rómulo, por un instante a lo que tú ya mencionaste, que era de hecho mi punto. Si bien todos debemos condenar, y hemos condenado a lo largo de estos 26 años, la dictadura venezolana, ya propia del socialismo del siglo XXI, lo que pasa en Venezuela comparado con lo que sucede en Irak, es nada. En realidad es nada. Porque cuando comparamos los dos sistemas,
esa teocracia de Irán va al largo, cercenando todo tipo de libertades, como dices tú a una mujer, si muestra algo de cabello, pues la apedrean. Allá pasan cosas, pero indecibles. Allá hay policía política en todo el sentido de la palabra. Si eres homosexual, ellos te mandan al infierno. ¿Ya? Ahorita mismo, en estos pocos días de manifestaciones, 10, 12, ya no sé cuántos van, dentro de poco nos acercamos a 15 días, han muerto miles de personas. Están muriendo miles de personas. Eso comparado con lo que ha sucedido en Venezuela, con el perdón de los venezolanos, que no estoy minimizando la tragedia que ellos han vivido, eso sí es grave. ¿Ya? Y sin embargo, de Déjame nuevo... ponértelo de esta forma. Todo es una cuestión de perspectiva y apreciación, ¿no? Tal vez no está, es más grave lo que sucede en Irán, pero no hay 8 millones o 10 millones de iraníes afuera de Irán invadiendo las fronteras de otros países, desesperados porque no pueden más con el régimen con el que viven. Entonces, puede ser que no hayan tantos muertos, puede ser que no hayan tantos muertos, puede ser que no hayan azotados en las calles de Venezuela a las mujeres por no cubrirse el pelo, pero sí hay 8 millones de refugiados económicos, políticos y exilados fuera de Venezuela. Bueno, y asimismo hay ciudades en las cuales hay cualquier cantidad de migración producto de toda esta violencia que digamos de forma interna surge. Pero bueno, listo, en cierto modo es razonable que en este momento se plantee Occidente, ya, porque al fin y al cabo es lo que hay detrás, creo yo, cuándo se debe o no se debe intervenir, y ojo, lo digo cogido esto con pinzas, la verdad me parece que es un territorio gris, me parece que estamos transitando por aguas movedizas, ¿ya? No, mira, de tal manera que lo que diga tiene que ser tomado con el beneficio de inventario. Definitivamente, Joselo, creo que estoy de acuerdo con tu cautela, estoy de acuerdo con que tenemos que mirar las cosas con objetividad, ¿ya? Pero hay que mirar las cosas en perspectiva. Lo que ha sucedido en Venezuela no es cosa menor. El hecho de que no se azote a las mujeres en la calle en Venezuela no quiere decir que las cosas sean mejores que en Irán. Yo creo que ningún venezolano preferiría vivir en Irán antes que vivir en Venezuela. Yo creo que ahí hay también algo que hay que preguntarle a los mismos venezolanos. Y a su vez, hay iraníes que si pudieran, porque el problema es que ni siquiera pueden emigrar los iraníes, ¿no? Tienen que fugarse, igual que los cubanos. Los cubanos no pueden salir, ¿ya? No los dejan salir. Los que salieron fue porque se fueron nadando en un bote, en una balsa, lo que sea. ¿Ya? Si ellos pudieran salir, abandonarían completamente el país. Y los únicos que se quedarían serían 4 borregos y el resto, pues, de veteranos y ancianos que no pueden salir por una cuestión de posibilidades, ¿no? Que es lo que ha terminado Cuba, ¿no? En Cuba ya sí puede salir ahora, todo el mundo consigue pasaporte. Y lo único que se quedan son los abuelos que no son movibles, por así decirlo. José Lolo. Creo que se dañó la comunicación tuya y que me parece la razón por la cual Trump pudo haber actuado es que durante años se ha especulado que, no es que se ha especulado, hay pruebas y cosas, o sea, esto es un secreto a voces, o sea, eso no es algo que se inventaron los americanos ni nada, de que Venezuela interactuaba con Irán y era todo la triangulación que se hacía de petróleo, de oro, de gasolina. Entonces eran realmente, no solamente carteles del narcotráfico, como dice Donald Trump, sino que eran realmente pandillas delincuenciales que operaban libremente y prácticamente han convertido al orden internacional en su jardín de juegos. O sea, yo te lo pongo de esta forma. Imagínate lo que está pasando en Ecuador con la situación de violencia por el tema del narcotráfico, ¿ya? Que es tan incontrolable y tan difícil de manejar, y la pérdida de vidas humanas y de inseguridad que se siente en el país.
Imagínate eso a escala mundial, como que si estuvieran allí en Guayaquil chineando, ¿ya? O sea, eso yo nunca había visto acá. O sea, eso se vio en el 2023. O sea, no, pero, o sea, causa risa, pero dije, ¿yo qué pasó acá? O sea, esto es de locos, ¿no? Y obviamente, pues todo el tema del narcotráfico que vino asociado después con ese tema. Entonces, en ese momento, ese problema ya dejó de ser un problema de los venezolanos. Yo te diría que se les ha dado un plazo extremadamente largo para que resuelvan las cosas. Es más, se buscaron soluciones diplomáticas hasta el último momento. Y este señor, muy necio, no quiso negociar, no quiso saber nada, ya seguía burlándose, llamándole nombres. En el ambiente internacional, o sea, no tienes por qué meter la cuchara. Yo no estoy de acuerdo que el señor Trump vaya y mencione a otros gobernantes, como tampoco estoy de acuerdo que lo haga Maduro o Putin o quien sea. O sea, ahórrese los comentarios. Pero el tema es que lo hacía y eso era no solamente una burla hacia otro mandatario, pero es una intervención directa en las situaciones de otro país, ¿no? Trump lo ha venido haciendo, pero nunca al nivel pues, de lo que hacía Maduro, ¿no? Que le decía Mr. Danger, Mr. Donkey, le decía barbaridades y medias, ¿no? O sea, y bueno, o sea, él está en su libertad de decir cualquier bobera, pero es otro jefe de Estado, entonces tienes que mejor quedarte callado, ¿no? Preocúpate de tu país. ¿Ya? Nadie creo que se puede venir aquí a quejar de que Estados Unidos están interviniendo. Pero, ¿qué me estás hablando? Pues, o sea, si has hecho semejante relajo, ¿no? Entonces, yo creo que todas las cosas tienen un límite, ¿ya? Y eso es lo importante. Juan de Mariana, ya en Escolástico del siglo XV, plantea el problema, ¿no? Y plantea el problema de la soberanía, los escolásticos lo plantean, ¿no? Cuando la conquista de las Américas se detiene por 2 años, ¿ya? Y se detiene porque se plantean si es lícito o no, por así decirlo, invadir otro país, otro continente, otra región. Y a la conclusión a la que llega es, sí se puede hacer, siempre y cuando se respeten los derechos de las personas, siempre y cuando las personas lo quieran. Y la conquista fue así. La conquista no es que llegaron 50.000 españoles a tomarse Tenochtitlán. Llegaron 500. ¿Cómo vas a hacer que 500 se coman a un imperio que tiene cientos de miles de indígenas? ¿Cómo crees que pasó? Fueron ayudados por otros indígenas, obviamente. Era gente que estaba harto de ese régimen en el que vivían, en el que se sacrificaba gente en la pirámide con piedras de obsidiana. No eran 500 españoles con tecnología. ¿Qué crees que ha pasado en Venezuela ahorita? Ya, sí, o sea, ha sido una operación quirúrgica y todo. Pero parte de que el régimen retrocede un poco no es solamente de que Estados Unidos pueda atacar, sino que ellos dicen, si Estados Unidos tienen el respaldo de Estados Unidos, la gente se nos va a venir encima. Y no te olvides de que cuando un dictador cae, y de manera violenta por su pueblo, terminas como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi, como Nicolás Ceausescu. Es decir, lo que le va a pasar a Maduro probablemente va a ser algo similar a lo que le pasó a Noriega. ¿Sabes cómo murió Noriega? Viejo en Panamá y en su casa. ¿Ya? Sí, pasó prisión. Pasó prisión en Francia, pasó prisión en Estados Unidos, pasó prisión en Panamá. Pero se le respetaron sus derechos humanos y todo. No lo arrastraron y lo fusilaron como lo hicieron con Ceausescu. No lo sacaron de una alcantarilla como que si fuera una rata a Gaddafi y lo mataron en vivo. O a Saddam Hussein, que lo colgaron y le hicieron un juicio sumario. Claro. Entonces, que también lo encontraron debajo de una alcantarilla. La verdad es que en cierto modo y de repente le hicieron un favor a Nicolás Maduro, porque perfectamente podía haber sido su propia población o otros líderes de esa nomenclatura quienes les hubieran podido dar de baja. Entonces, lo genial de esta operación no solamente es lo quirúrgico, sino que les mete miedo, como ya hemos escuchado algunos audios, como el que anda rodando por ahí de un coronel que decía, yo no me quiero meter en estas cosas. O sea, esto es horrible. O sea, nos hicieron caer de rodillas, escuchábamos un ruido y había un arma ahí especial que hacía que nos hirviera todo y que
botáramos sangre. O sea, a lo mejor hay exageración en eso ahí, a lo mejor es verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que estos dictadores solamente son valientes en tanto y cuanto ellos tengan la fuerza y el poder de las armas. El rato que no lo tienen, son lo más cobardes que hay en este planeta. Bueno, es muy cierto, Rómulo, la verdad es que parece una circunstancia fáctica que en este momento se están experimentando algunos cambios importantes en materia geopolítica. Lo de Venezuela pareciera incluso de a momentos no sonar a hecho aislado por las propias declaraciones del presidente Donald Trump. Esperemos en todo caso que al final de todo este periplo de actividades termine con un mundo mucho más libre y mucho más próspero, en el cual lo que sea la norma es la convivencia pacífica, la transparencia, un sistema más democrático y más libertad para todos. Hemos llegado al final de su programa, estimados amigos. Con ustedes espero ver la próxima semana. No dejen de darle like, de compartir, de comentar, de indicarle a la gente que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política está trabajando para llevar las ideas en libertad en Ecuador y al mundo. Muchísimas gracias, Rómulo, por haber participado en este programa. Y como en otras ocasiones, te agradezco muchísimo y seguiremos en contacto. Hasta Gracias a ti, José. Gracias. Gracias. Y facilitar el